Gracias a todos por estar presentes en esta charla de seminario. Tenemos el orgullo, el honor y la satisfacción de tener a la doctora Elba María Novoa del Toro. Ella es egresada aquí de la maestría en inteligencia artificial. Después fue a estudiar el doctorado en Francia y bueno, nos va a platicar de las investigaciones que está desarrollando actualmente. Me voy a permitir leer una pequeña reseña. La doctora Elba María Novoa del Toro estudió Ingeniería en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, México, con maestría en Inteligencia Artificial aquí con nosotros y doctorado en Bioinformática en la Universidad de Aix, Marsella, en Francia. Ganó el Premio Estatal de la Investigación Temprana en 2008 y el Premio Arte, Ciencia y Luz a la Mejor Tesis Recepcional de la Universidad Veracruzana en 2015, gracias también a la acertada trabajo de su director de tesis. Esto no dije. Que cabe aclarar fue. Es mi hija académica. Comenzó a trabajar en el campo de la biología de sistemas en el 2017, donde ocupó datos ómicos, ¿es correcto? En particular la transcriptómica y más recientemente la metabolómica. Bueno, y ahorita nos va a explicar qué es eso. La doctora Elba hizo su doctorado en el Laboratorio de Genética Médica de Marsella y defendió su tesis en mayo del 2020. Actualmente está haciendo un postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente en Francia, donde está trabajando en la integración, análisis y exploración de diferentes tipos de redes metabólicas con una red multicapa. Su principal interés es el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas del mundo real, en particular aquellos relacionados con la salud y o la biología. Bienvenida, Elba, es todo un agrado, una satisfacción tenerte por acá y te escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, y a todos ustedes también por asistir. La verdad que para mí es un honor regresar a mi alma mater, solo que yo no estudié aquí. Este edificio pues es nuevo, me tocó estar en Sebastián Camacho 5 ahí en el centro donde todos éramos una pequeña familia, porque era una casita. Entonces ya ahora la familia ha crecido y pues sí, la verdad que estoy muy contenta de haber regresado. Es la primera vez que regreso a Jalapa desde que me fui en el 2016 a estudiar el doctorado. Entonces, como bien les dijo aquí el doctor Gabriel, les voy a presentar, bueno, mi plática va a estar dividida, digamos, en tres partes. La última va a ser muy breve. En esta primera parte les voy a mostrar el trabajo que yo hice en el doctorado. Entonces, aquí, bueno, de entrada, me disculpo con ustedes porque hay unos términos que no sé cómo se dicen en español. Yo hice todo el doctorado fue en inglés y estoy acostumbrada a decir algunos términos en inglés porque además son como términos pues técnicos. Pero pues si tienen alguna duda les explico, pero son algunas palabras nada más. Y en la segunda parte les voy a mostrar lo que estoy haciendo ahorita en el postdoctorado, y en la tercera, que les digo que va a ser muy breve, les voy a mostrar unas herramientas que yo creo que les van a servir mucho. No tienen nada que ver con la presentación que voy a hacer ni con lo que yo estoy haciendo en sí de trabajo de investigación, pero es para que se les facilite más lo que es la revisión del estado del arte. Entonces, pues, si tienen alguna duda, les pido de favor que me interrumpan. O sea, esto me gustaría que fuera interactivo. Me gustaría que fuera interactivo, entonces siéntase con la libertad, levante la mano y me pueden hacer preguntas. Entonces, el título de esta primera presentación es cómo detectar módulos activos en redes biológicas multiplex. Bueno, el doctor ya me presentó que lo tenía en gráfica, pero pues sí, brevemente, yo vengo de un pueblito muy pequeñito en el estado de Jalisco, Ciudad Guzmán, y ahí fue donde estudié yo la ingeniería en sistemas computacionales.
Ah, sí, las diapositivas están en inglés porque estoy reutilizando la presentación, pero todos ustedes son bilingües, no me queda ninguna duda, así que no debe haber problema. Después crucé todo el país para venir aquí a estudiar la maestría en inteligencia artificial y luego crucé el océano, me fui un poquito más lejos, crucé el océano Atlántico para ir al sur de Francia a estudiar mi doctorado. Y como les dijo el doctor, estuve en la Universidad de Aix-Marseille en un laboratorio que se llama MMG, ahí sí me regreso, MMG, que es Marseille Medical Genetics. Ay, ¿qué pasó con esto? Bueno, ya, problemas técnicos. Bueno, mira, vamos a empezar con una introducción de biología. Yo la verdad es que la última clase de biología de manera formal que tomé fue en la secundaria, a long time ago, así que como dato curioso comencé mi doctorado leyendo un libro que era, ¿cómo se llamaba? Molecular and Cell Biology for Dummies. Entonces sí empecé yo de verdad de ceros y pues considero importante esta introducción, por si tienen alguna duda pues me dicen. Nuestros cuerpos, al igual que cualquier elemento de la materia viva, están formados por células. Y entonces en el núcleo, bueno, si no les muestro aquí, en el núcleo de cada célula tenemos el ADN que está empaquetado en cromosomas. Todo hasta aquí yo creo que sí les suena familiar. Y en nuestro ADN tenemos genes, que los genes contienen el código que se requiere para generar diferentes tipos de moléculas, entre ellas las proteínas. Y pues las proteínas son las que hacen que nuestro cuerpo haga todo, o sea, que funcione correctamente. Para ir precisamente del código de un gen que contiene las instrucciones para generar una proteína, para ir del código a la proteína, tiene que pasar por un proceso que se llama transcripción. Entonces de ADN pasa a ARN y después ya se puede generar la proteína. Pero hay diferentes tipos de ARN, que son como el ARN mensajero, o messenger RNA, el microARN y otros. Yo estudié en el doctorado, nos basamos más que nada en el messenger RNA, que son los que contienen el código para generar proteínas. Los otros no, contienen otro tipo de instrucciones. Y bueno, de manera general, podemos decir que en todas las células de nuestro cuerpo tenemos el mismo código de ADN. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de células. Y cada una de esas células tiene una morfología y una funcionalidad bastante diferente. Entonces, ¿cómo es que si se parte de un mismo código, podemos tener diferentes tipos de células? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, ya está escrito un poco ahí, pero... ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que pasa es que en el ADN tenemos el código para miles de proteínas y pues les digo, están como divididas en genes y la cosa es de que para cada tipo de célula hay cierta combinación de genes que están activos y ciertos que están inactivos. Y es esa combinación la que nos permite tener diferentes tipos de células. Y no solamente es cuáles están activos e inactivos, también depende el nivel de expresión. Entonces, esta gene expression, o la expresión de los genes, está afectada cuando una persona tiene una enfermedad genética. Entonces, eso quiere decir que una persona normal tiene una producción o unos niveles de expresión de los genes particulares que son como sanos o estándares, y una persona enferma va a tener una desregulación. Entonces, ya sea que produzca más o menos, y eso es en parte como la consecuencia o la causa, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no?, de que tenga la enfermedad genética. Entonces, para saber o para poder medir lo que es la expresión génica, existen diferentes tipos de técnicas. Dos de las más utilizadas son estas, RT-qPCR y RNA-seq. Yo utilicé la segunda, pero la primera yo creo que les suena parecido porque no sé si alguno de ustedes ya se salvó de que le hicieran un PCR, una prueba de PCR para lo del COVID. Probablemente no. Entonces, en esta, que este es uno de los términos que no tengo idea cómo se diga en español, pero es
Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, o en para corto RT-qPCR. En esta es en la que vamos a medir de cierta manera, como les digo, lo de la expresión génica. Entonces, se parte de una cadena de ARN, que es de una sola es que es una hélice y tienen dos cadenas, creo que se llaman. Entonces, estas son sencillas. Se parte de una cadena de ARN para hacer su cadena complementaria de ADN, que esa sí ya es la de doble helix. Y después se le agrega fluorescencia. Y una vez que se le agrega la fluorescencia, se pasa al proceso en el que se va a ampliar, se va a amplificar. Entonces, aquí ustedes ven, se empieza de una y luego después es un crecimiento exponencial. De una se van a generar dos, porque esta se divide, esta que tiene dos, que es el ADN, se va a tomar la de arriba para generar otra, que va a ser complementaria, y la de abajo para generar la otra. Entonces, cada vez se va haciendo un crecimiento exponencial, y luego de lo que se trata es de medir el nivel de fluorescencia, porque les digo que se les etiqueta de cierta manera que producen una fluorescencia. Entonces, entre más ADN haya, la fluorescencia va a ser mayor. Entonces, de esa forma se puede hacer como una estimación del nivel de expresión con esta técnica. Pero la que yo utilicé es esta, es el RNA-seq, y en esta sí se puede hacer una contabilización más precisa, porque aquí partimos también de los fragmentos de ARN. Por aquí, bueno, primero se tiene el ARN y se va a dividir en trocitos, y luego después cada uno se le va a hacer esto de reverse transcription, que es lo que les acababa de decir, que es en la que se genera la cadena complementaria de ADN, y después con técnicas de high throughput sequencing se va a leer realmente el código. El ADN está compuesto por 4 bases, si se acuerdan, que son la adenina, citosina, timina, creo, y guanina. Entonces están asociadas con letras y se va a leer, se va a identificar tal cual cuáles son las bases que componen esos fragmentos, y eso se guarda en un archivo de formato FASTQ, y esos son los que se analizan. Entonces, un proceso bioinformático así como estándar para analizar estos datos de RNA-seq, que son los que contienen la expresión génica, se pasan por 3 fases principales. En la primera tenemos un preprocesado en el cual vamos a verificar el control, o vamos a hacer un control de calidad, o sea que vamos a checar si las lecturas de las letras tienen una buena calidad o no, porque eso lo dan los aparatos. Es como el nivel de certidumbre de que las letras sean correctas. Y luego se hace un alineamiento, que esto se trata, nosotros, bueno, ya hay personas que hicieron un análisis, una secuenciación de todo el ADN, por ejemplo, humano. Entonces ya saben como un estándar en dónde tiene que ir cada pieza, y aquí se trata de alinear de las piezas que nosotros tenemos en dónde van en ese código general, para después poder hacer lo que es el asamblaje de los transcripts y el cálculo de abundancia, porque una vez que ya sabemos en dónde va cada una de nuestras piezas, como ya sabemos cuáles son los genes, ya podemos ver qué expresión tiene cada uno de los genes. Y luego se hace el análisis de expresión diferencial, que es aquí donde vamos a comparar el nivel de expresión de las condiciones que estemos nosotros analizando. Normalmente se hace una comparación entre pacientes que tienen una enfermedad genética versus personas sanas. Y luego en el último paso se hace lo que es el enriquecimiento de funciones anotadas. Y eso es que cada uno de los genes o las proteínas que se producen a partir de esos genes está asociado con alguna función en específica. Es decir, qué es lo que hacen ya internamente en la célula, para qué sirven. Y la cosa aquí es que ya con eso nosotros, si ya sabemos cuáles son los que están desregulados y luego sabemos qué funciones son las que están encargadas de hacer esos genes, pues podemos ver qué está afectado en los pacientes. Y ahí pues digamos que es muy straightforward, o sea, ya podemos saber qué es lo que pasa, y en teoría se oye súper bien, pero
La cosa es que no todos los genes están anotados y luego está muy sesgada esa anotación porque pues hay más anotación para los genes que han estado más estudiados o para las funciones celulares que han estado también más estudiadas. Entonces, ese es un problema, porque tenemos ahí datos incompletos. Y luego, ese enriquecimiento de funciones no toma en cuenta todas las interacciones que están ocurriendo dentro de las células, porque se sabe que cada una de las moléculas que tenemos dentro de nuestras células no actúa de manera independiente para llevar a cabo las funciones celulares, sino que se comunican, colaboran y pues en sí están interactuando. Entonces, todas esas interacciones que se están llevando a cabo dentro de nuestras células se pueden representar como redes, en las que cada nodo va a ser una molécula y luego dos nodos van a estar unidos por una arista, ¿sí? Por una arista, si existe una interacción entre las moléculas correspondientes. Y luego, de acuerdo al principio de culpable por asociación o guilt by association, se sabe que las moléculas que están cerca en estas redes son las que corresponden a los mismos procesos biológicos. Entonces, al analizar estas redes, tenemos acceso directamente a la información de los procesos. Sí, doctor. Tengo muchas, pero... Adelante. Una, ¿qué tan caros son esos estudios de RNA-seq? Antes eran muy caros, entonces eran como inaccesibles, pero ahora el dato exacto así del costo exacto no lo sé porque son datos que nosotros colaboramos con biólogos, entonces ellos son los que se encargaron y de hecho creo que muchos análisis los mandaban a hacer a laboratorios externos y yo no supe bien cuál era el costo, pero en principio ya es accesible, pero se lo que investigo y le paso el dato exacto. Ok, está bien, gracias. Segunda, ¿conoces los datos provenientes de microarreglos? Sí. ¿Y cuál es la comparación? O sea, ¿quién es mejor, pues? Es que en los microarreglos es diferente porque ahí es como... A ver, sí me acuerdo que checamos eso de los microarreglos. En esos me parece que la contabilización no es precisa. O sea, aquí con el ARN sí tenemos acceso a un número. Y ese número nos está identificando pues la expresión génica y allá es un poco como los niveles estos de intensidad del color está asociado con un nivel aproximado, entonces es como más inexacto, vaya. Aquí este es más pues preciso. Ok, y luego sí, bueno, se traduce, o sea, son imágenes y luego se traducen a numeritos, pues. Sí. Y aquí no, o sea, tenemos letras, o sea, ya tenemos los fragmentos y esos son los que se contabilizan, tal cual. Entonces ya al final se tiene. Claro que también esto depende de la profundidad del secuenciado, porque o sea, son más cosas, pero no es como un número ya exacto, porque depende de eso, de qué tan profundo se haga el secuenciado. Es como, haga de cuenta, el número, el pixelaje de una fotografía. No es la misma información la que vamos a tener dependiendo de la resolución, es igual con el RNA-seq. Pero entonces hay como una profundidad, digamos, estándar que es aceptada y pues ya esa es la que se usa. Y luego te quería preguntar también si, o sea, hay datos de microarreglos que tienen, no sé, más de 22.000 genes y supuestamente son 22.283 para ser exacto. Ajá. Que es lo de, supuestamente es el genoma humano, pues los genes. Pero luego hay datos que tienen el doble, o sea, 50 y tantos mil, ¿no? Ajá. Yo no sé, o sea, aquí, tú sabes el dato de cuántos genes tenemos, ¿no? O sea, en el cuerpo humano, pues. Pues igual le voy a decir como lo que le decía del presupuesto, no tengo el número exacto, pero para eso, mire, ese que decía los 22.000, son aproximadamente como 20.000, debe ser esa cantidad que usted dijo, los que son de protein coding genes, o sea, los que tienen el código para generar proteínas. Y los otros en los que viene el doble, debe ser que incluyen los otros tipos de ARN, como el microRNA y los otros, que también son importantes estudiarlos.
De hecho, en el doctorado me tocó analizar esos de messenger RNA, los de microRNA y también los de long non-coding RNA, que de hecho hay muchos que todavía no se sabe para qué sirven. Entonces, realmente, para ser honesta, no creo que haya el dato así exacto de cuántos genes tenemos, porque es cosa que se está estudiando todavía, y sobre todo lo de las funciones. Pero sí, esa diferencia que me dice del doble tiene que ser forzosamente de que incluyen otro tipo de genes, o sea, otro tipo de RNA. Ok. Y luego ya, perdón, por último, ¿no? Sí, no, adelante. O sea, lo que sucede, lo que luego sucede, digamos, comúnmente es que tú nos platicabas de las funciones y de la ruta, o sea, como que hay estudios biológicos y estudios, trata de ver estudios cuantitativos para determinar niveles de expresión, lo que sea, los genes responsables de alguna enfermedad. Sí. Pero lo que pasa luego es que no se hablan por las dos técnicas, o sea, quiero decirte, para ser más preciso, a veces los biólogos dicen, estos son los genes involucrados en tal enfermedad. Tú vas a un análisis cuantitativo y cero precisión, pues. Bueno, no cero, pero bajísima, 30%, 50%, o sea, es un volado. Pues. Y luego al revés, o sea, llegan los análisis cuantitativos y te dicen, estos son los genes que te predicen, no sé, si bien nos va un 85%. Y resulta que los biólogos no les gusta, porque si no, pero eso es que saben que hagan, no sé si se hagan, pues, no sé si en RNA-seq pasa igual, pues. Sí. ¿Sí? Sí, porque lo que pasa es que, y es parte del estudio que hicimos, como los genes no actúan de manera independiente, no se trata como de que, como este gen tiene una expresión que está desregulado, ya es este. No, porque ese gen está conectado con otro, e interactúa con otro, y ese otro con otros, entonces se hace como una cadena. Sí. Y precisamente eso es lo que nosotros buscamos, analizar no los genes de manera individual, sino en conjunto. Y sí, de hecho, una de las enfermedades que estudiamos es una enfermedad, el laboratorio en el que yo trabajo se estudian enfermedades raras. Entonces hay una que es la progeria, que es de envejecimiento prematuro. Si vieron ustedes la película de el curioso caso de Benjamin Button, hagan de cuenta tipo así, nada más que los niños después ya no se hacen jóvenes. Pero, digamos, nacen normales, no se les nota nada cuando nacen, pero como entre los 2 y los 3 años empiezan a tener un envejecimiento aceleradísimo, y entonces de hecho ellos mueren súper jóvenes. Su promedio de vida lamentablemente es como de 14 años y mueren siendo unos viejecitos. Entonces, hicieron estudios y ahí mismo detectaron cuál gen es el que es como el responsable, como el papá de la enfermedad, digamos. Y luego nos pasan los datos de expresión. Los checamos nosotros con esta técnica y con otras, y luego me dice mi supervisora, a ver, chécate si el gen que ellos detectaron que es el responsable está desregulado. Pues no, era el mismo entre los pacientes y los controles. Entonces quiere decir, hay una importancia de este tipo de técnicas, que no consideren de manera independiente los genes, sino todo en conjunto, considerando las interacciones que hay entre los genes, porque eso es lo más importante. A lo mejor está un gen desregulado que no es ese el que causa la enfermedad, pero ese activa otros o desactiva otros, y ya hay el problema, que ya la función celular es la que se ve afectada, más que en sí el gen. Y no sé si pase con estos también, con RNA-seq, pues, pero con los microarreglos pasa que tienes el problema de la maldición de la dimensionalidad. Es decir, tú tienes los 22.283 genes para cada paciente, pero tienes bien poquitos casos, ¿no? Sí, pero aquí la cosa es que ahí sí, cuando se hace el análisis de expresión diferencial, cada gen se considera de manera independiente. Entonces tenemos los 20 y tantos mil genes y cada uno se va a analizar. Entonces se tienen cierto número de muestras que corresponden a pacientes y cierto número que son los controles sanos. Entonces pues ya ahí, y luego es un show. No, de verdad, esto de los análisis de datos biológicos es complicado porque falta mucho todavía hacer trabajo en equipo. Sí se da la multidisciplinaridad, pero el problema es de que, por ejemplo, los bioinformáticos somos los que vamos a analizar los datos, pero nosotros no somos los que diseñamos los experimentos.
Los experimentos los enseñan los biólogos, entonces luego a los biólogos se les hizo una súper buena idea de que, por ejemplo, para los controles, meter bebés, porque los pacientes eran bebés, entonces meter bebés, pero luego meter también unas personas mayores, o sea, como de 80 años, 90, porque se supone que querían ver si el envejecimiento fisiológico se comparaba con lo del envejecimiento prematuro. Pero entonces ahí ya tenemos como outliers en nuestros controles, porque como tenemos controles tan diferentes que ya no son realmente como del mismo grupo. Y luego después también el número de muestras que toman y los replicados. Es un show. Hace falta mucho esa colaboración de que se pongan de acuerdo y que diseñen un experimento en conjunto, porque luego después nos pasan los datos y así de, por ejemplo, si no, una muestra, un control y un paciente, ajá, pero ¿y cómo? Es que si yo los comparo, yo tengo solamente un individuo de cada una de las poblaciones, ¿cómo te voy a decir? El resultado no va a ser estadísticamente significativo. No te puedo decir si realmente son diferentes, porque no sé si ellos realmente representan a la población que me estás tú diciendo. Entonces sí, no, la verdad es que falta mucho todavía en eso, pero pues se hace lo que se puede. y ahí, como le decía, se analiza cada gen de manera independiente, así que no tenemos en realidad ese problema de la maldición de la dimensionalidad, porque pues es un gen tal cual, entonces ya por decir 5 controles, 5 pacientes. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Hasta aquí todo va claro? Sé que los estoy mareando un poco con biología, pero luego ya viene lo computacional. Bueno, que conste que dijeron que no tenían dudas. Bueno, en realidad no dijeron, pero que Cayo otorga. Bueno, ahora sí ya viene su parte fuerte, porque ya viene lo de computación. El proyecto que yo realicé se trata de analizar estos datos de expresión combinados con redes biológicas, y para eso utilizamos un algoritmo genético. El objetivo de este proyecto que yo realicé fue encontrar los procesos celulares que están afectados o desregulados entre dos condiciones. Y yo estudié pacientes y controles, o sea, pacientes que sufren de una enfermedad genética versus personas sanas. A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes conocen al doctor Efraín Mesura? Que levanten la mano. No todos, por ahí hay unas personas que no. Ok, ¿quiénes han tomado la clase del doctor Efraín de cómputo evolutivo? ¿Ok? ¿Quiénes conocen lo que son los algoritmos genéticos? Ok, como la mitad. Entonces esta presentación va a estar bien easy peasy, porque ya de aquí son algoritmos genéticos casi estándar. ¿Ok? Miren, todavía no acabamos con la introducción de biología, es que es como parte de la justificación de por qué estamos usando ese tipo de datos. Como yo les digo que quiero, o que analicé datos de expresión génica, que son de RNA-seq y las redes biológicas, pues es importante considerar que cada una de esas dos fuentes tienen sus pros y sus contras, sus desventajas y ventajas. Por ejemplo, les digo que a nosotros, al analizar los datos de expresión de RNA-seq, tenemos acceso al conjunto de genes que están desregulados. Entonces ya sé que estén up o down regulated. Pero el problema es que, como les decía también, cuando se hace ya el enriquecimiento de funciones, o sea, cuando nosotros queremos pasar de los genes que están desregulados a la función que está afectada, porque ahí se trata de ver, pues cada función está asociada con diferentes genes. No es como un gen, una función, ni una función, un gen. ¿Sí? Entonces, se trata de ver, se hace un análisis estadístico para ver si el número de genes, si los genes que están asociados con una función si el número de genes ese es como significativo como para poder decir que esa función está afectada. Y nada más que el problema es que, como les decía, ni todas las funciones han sido estudiadas, ni tampoco todos los genes están anotados. Entonces ahí tenemos lo que es un sesgo. Y luego las redes biológicas contienen la información de procesos celulares, pathways y complejos proteínicos. Esos son como cuando varias proteínas se juntan para hacer una superproteína. Pero el problema con las redes biológicas, o la desventaja, es que son genéricas. Entonces, aunque tengan esta información,
Cuando nosotros ya vamos a querer estudiar una enfermedad en particular, no podemos saber, si no sabemos la expresión de cada uno de los genes, pues por más que las tengamos ahí, esa información, digamos, embebida en las redes, no podemos saber cuáles procesos celulares, pathways y complejos están afectados en nuestros pacientes. Pero aquí la buena noticia es que se pueden integrar estos dos fuentes de información para tener acceso a lo que son los módulos activos. Eso nos permite movernos o brincar de la desregulación a nivel de genes a la desregulación a nivel de procesos biológicos. Aquí en esta figura les estoy mostrando, es una representación con cada círculo, digamos que vendría siendo un gen. Si está en rojo es que está upregulated, o sea que los pacientes producen más de ese, está más activo ese gen con respecto a los controles, y si está en verde es lo contrario, que es menos, ¿sí? Entonces, la ventaja otra de las ventajas de los módulos activos es que no todos los nodos o no todos los genes que están en el módulo tienen que estar desregulados. Entonces aquí ustedes ven estos dos que están en gris no están desregulados. Eso lo que significa es que la expresión de ese gen entre los pacientes es similar a la de los controles. Sin embargo, participan en la misma función y nosotros podemos acceder a la función sin que todos los genes estén desregulados, y entonces eso nos hace que podamos como superar esa limitación de los estudios de funcionalidad que les comentaba hace rato, de enriquecimiento de funciones. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Sí lo estoy explicando súper bien como para que entiendan todos, o ya de plano no se están entendiendo nada? Ok, bueno, les creo. Entonces, como les digo, vamos, ¿cómo? No, que ya noté el nombre del libro que dijiste al principio. Molecular Encephalography for Dummies. Es buenísimo, porque además explican con peras y manzanas. La verdad que sí me salvó la vida. Bueno, entonces, nosotros, como les digo, vamos a buscar los módulos activos. ¿Y qué es un módulo activo? Se me olvidó decirles, sorry. Un módulo activo es una subred en la cual los nodos están altamente conectados y la desregulación en general en ese módulo está desregulada, o sea, como digamos el promedio de la desregulación de todos los nodos que forman parte de esa subred es como significativa. Y la identificación de módulos activos es un problema en T-Hard, y hay diferentes técnicas o diferentes métodos que se han propuesto para resolver este problema. Los tres más importantes son Greedy Searches, Simulated Annealing y algoritmos genéticos. En la imagen anterior que les presenté, cuando les mostré como lo que viene siendo una subred o como un módulo activo, eran nada más 5 nodos. Y entonces, pero pues eso es nada más, era para explicarles a ustedes, porque en realidad las redes, este tipo de redes biológicas en las que tenemos plasmada o imputada ahí la información que corresponde a la interacción de las proteínas, están compuestas, o sea, esto es como una red real. Tiene miles de nodos y cientos de miles de edges, o creo que se dice aristas en español. Aristas. Ajá, ok, gracias. Aristas. Entonces aquí en esta imagen, cada uno de los colores diferentes que ustedes ven, de las subredes que están atrás con colores diferentes, podría ser un ejemplo de módulo activo. Entonces lo que se trata es de recorrer o de analizar esta red gigante, identificar cuáles son los módulos activos. ¿Sí? Oye, ¿esto tiene algo que ver con las redes de mundos pequeños? Digo, nada más así de gráficamente parece, pero no sé si están relacionadas. ¿Me recuerda cuál es la definición de esos? Pues son precisamente, o sea, muchos nodos y las aristas están conectadas todos contra todos y tratan de ir haciendo precisamente como, pues sí, como clusters, que es lo que yo veo. Sí son clusters, Pero no sé si son de Smart World. A lo mejor, sí. Pero no te suena así como, o sea, Es que, por ejemplo, una de las redes que nosotros utilizamos
utilizamos es la de protein-protein interaction, la interacción de proteína-proteína, y sí que se sabe que la distancia, o sea, la distancia, digamos, la distancia mínima entre un nodo y otro sí es muy corta, entonces igual y si pudiera ser eso de redes de Small World, pero no todas, dependiendo de la red que sea, sí tienen esa propiedad. Sí, o es un subconjunto o algo así. Ok, gracias. Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. Creo que tenía primero no. Vamos, gracias. Ok. Oye, bueno, yo veo ahí un globo terráqueo, bueno, pues Sí. ¿no? Pero así siempre es, o más bien, o sea, esa estructura puede ser, no necesariamente todo un globo, pues, ¿no? Sí. La forma de... O sea, ¿La como forma, está, dice? la estructura, pues, o como está... ¿Representada? ¿Perdón? ¿Representada? Exacto. No, pues eso ya nada más es como el layout. No, aquí esa es una red real, es la de interacciones de proteína a proteína. Y es de los humanos, pero luego sí, pero también... perdón, la puedes poner como, no sé, un hexágono, no sé, en otra composición, otra arreglo, pues, no necesariamente un globo, ¿no? Sí, pues es que yo creo que aquí fue para que se viera estético. Okay, Yo no la hice esa, la saqué no de es así, internet. pues, necesariamente. No, o sea, es nada más como una representación gráfica, pero no necesariamente porque este nodo esté arriba tiene más importancia que este otro que está aquí más abajo. No, es simplemente porque supongo que ese tipo de representación o de layout, como usted decía, tiene que ver también como que intentan que no se crucen tanto las aristas, o sea, que esté como... Nada más es como algo estético, digamos. Claro, pero porque ahí, yo te decía eso porque ahí en esa, si tomas esa estructura hay un concepto de distancia específico, pues, ¿no? Ajá. Y no sé si, o sea, si haya distancia entre esas cosas, entre esos noditos, Ajá. una distancia así como, no sé, biológica o no, o sea, o no sé si existe ese concepto, pues, de distancia. De la distancia, sí, lo chocamos también como lo de la distancia más corta, usted dice, por ejemplo, O la algo ruta así. más corta entre un nodo y otro. O similitud, pues, o sea, no sé, las neuronas en el cerebro en cierta área, pues, están cerca porque, no sé, procesan lo mismo. Porque... Sí, pues eso creo que tiene que ver eso que usted me está diciendo con lo que les comentaba hace ratito del principio de Guilt by Association, o sea que si están nodos que están muy cerca, normalmente, o sea, es más probable que pertenezcan a la misma función celular, pero ya de ahí a como distancias de similitud con otros, no estoy segura, pero sí, si dos nodos están cerca aquí o están altamente conectados, así como un grupito, pues en principio es una función celular y sí van a tener entonces funciones similares. No necesariamente las mismas, pero sí van a tender a participar en los mismos procesos. Muchas gracias. A ver, estoy tratando de trasladar estas ideas, ya estoy enseñando con mis estudiantes al campo que estamos trabajando. A ver, entre cada par de esos puntitos existe un arco. ¿Es una especie de red totalmente conectada? No. No. Solamente hay arcos entre algunos de ellos. Así es, Okay. solo los que tienen interacciones biológicas. Interacciones biológicas. En este caso porque es la protein-protein interaction, pero luego hay otras, y hay algunas que sí están completamente conectadas. Por ejemplo, la de correlación, se calcula la correlación entre un gen con todos los demás, y entonces ahí depende, si uno no quiere filtrarlos, se puede asignar a cada arco o arista un peso, y ese peso es el nivel de correlación, y sería que está completamente conectada, una red completa. Pero si no, se puede filtrar, por ejemplo, que solo los que tengan 0.5 de correlación hacia arriba, y entonces ahí habrá un montón de arcos que vamos a eliminar. Pero entonces sí hay de las dos, unas que están completamente conectadas y otras que no. Y a ver, se puede, híjole, no sé si voy a formular algo decentemente explicable. Y ese nivel de correlación es con base en algún criterio específico, ¿no? El tipo de interacción que tienen o ¿cómo se establece esa correlación? Hay diferentes maneras de hacerla. Entonces, por ejemplo, se pudiera analizar si nosotros tenemos, como les decía hace ratito, suponiendo 5 pacientes y 5 personas sanas que estamos analizando. Entonces,
cada uno de ellos va a tener un nivel de expresión asociado a cada gen. Y una manera de obtener la correlación es ver cómo se correlacionan, es decir, para el mismo grupo para las mismas muestras, qué tanto se parecen la expresión de dos genes diferentes. Y ya ver, ok, cuando este gen en este tipo de muestras tiene una expresión que sube o que tiende a estar alta, acá este otro gen baja, entonces es una correlación negativa. O cuando este tiende a estar alto, también y es como congruente o consistente en todas las muestras. Entonces así, de esa manera, es una de las formas que se calcula la correlación. Ok, a ver si luego nos convidas algunas referencias con relación a este tipo de datos. Sí. Creo que podemos. Sí. Bueno, a mí me gustaría, si me podría compartir el modelo del problema. Ajá. Creo que estaría, bueno, a mí me parece, bueno, serviría mucho para hacer match con un problema que acabamos de formular, que se parece muchísimo. ¿Y a qué te refieres con modelo del problema? ¿A las redes? No, es que bueno, estoy tratando de hacer match con una clase que estoy llevando actualmente. Sí. Es optimización combinatoria. Y Sí. ¿cómo se llama? Las técnicas que se usan se refieren mucho a esa parte. Normalmente, bueno, gracias a lo que estoy aprendiendo, normalmente se hace un modelo muy matemático y se hacen algunas restricciones y qué es lo que se quiere minimizar. Entonces, no sé si se tiene. Ok, para las funciones objetivo, dices. Exactamente, y todas las restricciones para ver si se hace match con el. Sí, ahorita vamos a las funciones objetivo. Todavía no pasamos esta parte porque cabe aclarar que estas redes son fijas. O sea, por ejemplo, la de interacciones de proteína-proteína ya está. O sea, son investigaciones que llevan años, que no las hice yo para nada. O sea, es como conocimiento ya general. Se sabe que este gen interactúa con y entonces ya esos van a estar unidos en esta red, pero eso ya lo tomé yo de bases de datos. No, eso no lo hice yo, Estas redes no las construí yo, nada más las analicé. Y lo que sí fue que le pusimos embebido los datos estos de expresión génica. Perdón, ya nada más Sí, para, sí. o sea, la estructura ya está Sí, dada, sí. lo que se analiza es la interacción. Ajá, se le pone ya como se le embebe el nivel de expresión. Entonces esas son genéricas, que es lo que les decía hace ratito. Ya, ¿Alguien más tiene otra pregunta, comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya les voy a explicar así, pero no, hombre, que se las explico, ustedes me las explican mejor, creo, pero pues aquí muy rápidamente las greedy searches son, ya saben, basadas en heap climbing, y uno de los primeros algoritmos que hizo búsqueda de módulos activos utilizando greedy searches fue ese, Pinnacles Depth. Y bueno, pues ya se la saben, ¿no? ¿Se las explico rápidamente o no? Porque se me hace que ustedes ya son bien masters en las greedy searches. Pero a lo mejor, no sé si las han hecho con redes, entonces igual y sí se las explico. Hagan de cuenta que veamos esa subred chiquititita y que los números que están adentro de cada nodo son los pesos. Imagínense que nosotros vamos a hacer una búsqueda de este tipo greedy, empezando con un nodo aleatorio, y que vamos a ir añadiendo nodos a nuestra subred siempre y cuando ese nuevo nodo que nosotros queramos añadir tenga un peso igual o mayor al anterior, ¿sí? Entonces, supongamos que empezamos ahí, ¿sí? En el moradito. Las tres opciones que tenemos son esas, o sea, los vecinos, porque tienen que estar conectados. Y el que tiene el mayor peso es ese, y como ese peso es mayor al anterior, se agrega. Ahora sigue la búsqueda, ahora tenemos otras tres opciones. La mejor es esta, el peso es también mayor al del nodo anterior, entonces también se agrega. Y ahora tenemos estas tres opciones, pero ¿qué pasa? Ninguna de las tres tiene un peso mayor al nodo que agregamos antes. Así que allí termina nuestra búsqueda greedy. Pero aquí el problema es que no llegamos al máximo global, que es este nodo, el que tiene el peso más alto.
Entonces, pues sí, ahí como quien dice, se atoró, ¿verdad? Pero luego también está la otra técnica que es Simulated Annealing, que es como hill climbing, pero también tiene como opciones aleatorias que están basadas en el parámetro de la temperatura, y ese seguramente que ustedes ya lo vieron. ¿Ya conocen lo que es el Simulated Annealing? Que levanten la mano quien ya sabe lo que es Simulated Annealing. Ok, todavía hay varios que no. Rápidamente se los voy a explicar con el mismo ejemplo anterior. Nada más mencionarles que este algoritmo, J-Active Modules, fue el primero también que hizo la aplicación de Simulated Annealing para buscar módulos activos. Entonces, con el mismo ejemplo que vimos antes, ¿sí? Ahí donde nos habíamos atorado con la búsqueda greedy, lo que nos permite el parámetro de la temperatura es explorar y decir, voy a aceptar un nodo aunque no cumpla, o sea, aunque no me maximice o que no cumpla con la restricción, como que sea mayor aquí, o sea, que no me favorezca, vaya, porque después igual voy a poder encontrar algo mejor. Entonces, eso hace que podamos aceptar este otro nodo, que lo agreguemos, y ya con eso ya tenemos acceso a lo que era el máximo global. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, les dije que iba a estar bien easy peasy, y ahorita que pasemos ya los algoritmos genéticos, ya se les va a hacer todavía más familiar. Bueno, ya saben, los algoritmos genéticos emulan la evolución natural de las especies. En este tipo de algoritmos tenemos una población que estamos analizando, una población de individuos que estamos analizando de manera simultánea, donde cada uno de nuestros individuos es una solución potencial al problema que queremos resolver. En el caso del problema que yo estoy queriendo resolver, cada individuo va a ser un módulo activo potencial, o sea, va a ser una subred que potencialmente es un módulo activo. Y en ese tipo de algoritmos, los mejores individuos son los que se van a ir, pues ahora sí que todavía mejorando más o como puliendo, y los que sean peores, pues se van a ir descartando en cada generación. Y se deja evolucionar el algoritmo hasta que converge. Aquí también tenemos un ejemplo de un algoritmo que se llama Cosine, que es uno de los más representativos que usa algoritmos genéticos para buscar módulos activos. Ahora, los métodos que existen o que existían antes de que nosotros desarrolláramos mi proyecto doctoral es que tenían algunas limitantes, como por ejemplo, solo algunos consideraban la densidad. Ustedes dirán, pues, ¿qué le hace que eso de la densidad? Bueno, lo que pasa es de que vean estos dos ejemplos de subredes. Tenemos 5 nodos, están conectados, ¿sí? Pero el nivel de conexión para nada es igual en uno que en otro. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que les digo, el principio de Git by Association, y si nosotros consideramos que estas realmente son subredes de interacciones biológicas, lógicamente esa que está más conectada aumenta las probabilidades que los genes que están asociados a esos nodos realmente estén participando en la misma función celular que con respecto a esta. Y también la otra limitante, que tal vez sea la más importante, es que los métodos que existían antes solo podían analizar una red biológica a la vez, pero ahora pues cada vez hay más y más redes que existen y que se pueden construir, entonces es importante poder utilizarlas todas. Considerando estas limitantes, nosotros desarrollamos o propusimos Mugamoon, en el cual tenemos dos objetivos que queremos maximizar. Esto es lo que querías de lo del modelo, ¿verdad? Tenemos dos objetivos que queremos maximizar. El primero, que es el Average Node Score, que eso va a representar el nivel de expresión de la subred, y la otra es la densidad, porque acuérdense que yo les decía que un módulo activo es un conjunto de nodos que están altamente conectados y donde la desregulación general es significativa. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo un módulo activo. Cuando tenemos, los colores son iguales, el código que les dije hace ratito, si está en rojo es que está upregulated, o sea, en los pacientes hay más producción de esa proteína que en los controles, y si es verde es al contrario, es menos. Si es blanco quiere decir que la expresión génica es equivalente entre pacientes y controles,
Y luego, si esa diferencia de expresión entre pacientes y controles es significativa, los nodos van a estar marcados con un contorno en negritas, un contorno negro. Ay, ahí se me olvidó actualizar porque ya está publicado el artículo. Si quieren tener más información tal vez más a detalle, ahí lo pueden checar. Este es el diagrama de flujo de Mogamon. Son 10 pasos bien sencillos y pues son, si ustedes lo checan, son los mismos de cualquier algoritmo genético. Y Mogamon está basado en NSGA2, que los que tomaron ya la clase de cómputo evolutivo, este algoritmo les debe de sonar familiar. Es un algoritmo genético que ya ha sido probado para resolver muchos problemas, que lo publicó DEP en el año 2000. Entonces está basado en ese, pero yo adapté ciertos pasos porque ese algoritmo no permite trabajar con redes, no está diseñado para trabajar con redes. Entonces yo hice algunas adaptaciones que aquí les voy a decir en qué pasos fueron en los que hice esas adaptaciones. Bueno, entonces ya se las saben. Cuando nosotros vamos a trabajar con un algoritmo genético, el primer paso es generar nuestra población inicial, o sea, con la que vamos a partir. Ese es un proceso aleatorio. En el caso de mi problema, esta población inicial está formada por 100 subredes, en los que cada una de ellas es un módulo tipo potencial. Y para generar estas redes, este fue uno de los pasos que adapté de NSGA2. Lo que hice fue tomar como raíz o como base un nodo que esté ya regulado de manera significativa y a partir de ese hacer una búsqueda de primero en profundidad. Con eso yo me aseguro que la búsqueda va a estar, de entrada va a comenzar en áreas que ya son potencialmente interesantes, porque si no, luego hacían muchas cosas que se iban para donde no había nada interesante y hicimos muchas pruebas y esta fue la que mejor funcionó. Luego en el segundo paso vamos a evaluar la población. Así que para cada una de nuestras subredes vamos a usar las funciones objetivo que les mostré antes, así que vamos a calcular el average null score y la densidad de cada una de ellas. Creo que se desconectó de internet. Ahorita que vuelva a cargar. Bueno, sirve que tomo agua. Sí se desconectó de internet. Sí. Está a ver, voy a ver el Sí. Sí. Ya vino. Se asustó. No, no, a ver, ¿sí? Sí, creo. A ver si ahorita ya carga. Ahí viene. Ah, sí. Está. Sí. Pues no carga. Pero si no lo podemos hacer es que no sea modo presentación. ¿Por qué no cargar el modo presentación? Ya me botó de nuevo. Ahora sí está conectado. Pero quién sabe qué pasa que no quiere. Ah, ya. A ver si ya.
Ya, ahora sí. Bueno, entonces les digo, en el paso número 2 evaluamos la población y luego vamos a hacer el ranking. Entonces eso se hace por dominancia de Pareto. ¿Ya saben todo lo que es dominancia de Pareto? Que levante la mano quien ya sepa qué es dominancia de Pareto. Nadie se acuerda. Ah, sí tenemos unas manos. Ok. Ahí el doctor Efraín va a estar tomando nota, si ya tomaron su clase y dicen que no saben qué es dominancia de Pareto, yo no sé. Ahí... Pero no ha dado multiobjetivo ahorita. Ah, ok. Entonces, ¿qué tal? Ya van a ir ustedes pro, cuando él se los explique, ustedes ya van a decir, no, pues ya no suena el término. Bueno, esto de la dominancia de Pareto significa que vamos a ordenar nuestra población con respecto a los valores de las funciones objetivo. Y los mejores individuos van a estar en el primer frente de Pareto y van a tener un rank igual a 1. ¿Eso qué significa? A ver, aquí en esta gráfica, cada uno de los puntos representa una subred y están colocados en donde les corresponde de acuerdo a sus valores de average, node score y density. Ahí ya están separados en frentes de Pareto. Si se fijan, están como en capas, ¿sí ven? Así como que aquí está una capa y luego aquí está la siguiente, pues esos son los diferentes frentes. Y de lo que se trata es de buscar qué individuo domina a los otros. Se dice que un individuo A domina a un B si sus valores para las funciones objetivo, en este caso su valor de average node score y de densidad, son mayores o mejores y o iguales que el del otro individuo. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Se hace una división y, como viene aquí, los mejores van a estar en el primer frente de Pareto. Son los que tienen los mejores valores para las dos funciones objetivo. Y entonces pues ahí es encontrar como, digamos, un compromiso. Porque, por ejemplo, vean este tiene un average node score muy alto, pero su densidad muy baja. Y este tiene un average node score muy bajo, pero una densidad muy alta. Y ahí, cuando ustedes están queriendo optimizar más de una función objetivo, no pueden decir que el primero que les dije es mejor que el segundo. Entonces, todos esos son los que tienen como el compromiso y son los que tienen como los mejores valores y todos son importantes, por lo tanto, todos se toman en cuenta. ¿Tienen alguna duda de esto? Ya si no se las pasan al doctor Fernández, él es el mega máster en este tema. Disculpen, los ¿Sí? dos objetivos se maximizan, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, por eso tomamos ese del mayor frente. Pero también existen problemas de minimización. En este caso, el mío es de maximización, porque yo lo que quiero es que el nivel de regulación sea lo más alto que se pueda y que las subredes estén lo más conectadas posible también. Por eso es de maximización, pero no siempre es maximización a los problemas. En este particular, ambos se maximizan. Bueno, y ahora pasamos a lo que es la selección de padres. Ese yo creo que sí ya lo vieron. ¿Quién conoce el método de selección por torneo? Que levante la mano. Ok, creo que como 50 y 50. Eso se trata de poner tal cual como dice el nombre, a competir a los individuos. Entonces, en el caso de nosotros, nuestro torneo era de tamaño 2. Así que de manera aleatoria seleccionamos 2 subredes, cada uno es un individuo, los ponemos a competir y el que tenga la mejor calificación, el mejor ranking, gana el torneo. Es seleccionado como padre, el primer padre, y luego se hace otra vez esta selección por torneo para seleccionar al segundo padre. Porque si se acuerdan, en los algoritmos genéticos se hace una cruza sexual, o sea que se requieren 2 padres. Por eso se hace ahí 2 veces. Y ahora sí, ya estamos listos para aplicar los operadores genéticos que son los de cruce y mutación. Esta es otra de los pasos que yo adapté de NSGA2, porque una vez más, ese algoritmo no está adaptado no está diseñado para uso de redes, y además de que no está adaptado para uso de redes, nosotros necesitábamos que los individuos estuvieran conectados todo el tiempo, que en ningún momento quedaran así como 2 subredes chiquititas y era un mismo individuo, que estuvieran siempre conectados, porque estamos buscando lo de los módulos activos. Entonces aquí está el ejemplo, o gráficamente explicado, lo que es la cruza. Partimos de 2 padres, aquí tenemos uno azul y uno morado, y para generar los hijos
que siempre un par de padres va a generar un par de hijos, pues tal cual va a tomar cada hijo una partecita de cada padre. Y en este caso, pues claro que existe la restricción de que tiene que compartir un nodo, ¿verdad? Tiene que compartir un nodo, o si no, que uno de los nodos de acá sea vecino de uno de los de allá, para la hora de juntarlas, que sí se pueda hacer esta división. Y en la mutación lo que se trata es de agregar y o eliminar nodos que ya estaban en los hijos. ¿Sí? ¿Puede haber más de un nodo conectado entre ambos padres? ¿Cómo, perdón? ¿Puede haber más de un nodo conectado? Sí, o sea, que tengan más de un nodo en común, sí. Pero la restricción es que tiene que tener al menos uno conectado o que uno de estos sea vecino de aquellos, de tal manera que a la hora de juntarlos y de leer otra vez la red grandota, o sea, de donde salieron estos, se puedan juntar. O sea, que estén, pues sí, juntos uno sobre el otro o poquito traslapados o muy traslapados. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok, ya casi terminamos. Acuérdense que nomás eran 10 pasos, ¿eh? Ya vamos en el quinto. Con ese paso que les expliqué